Feliz estimados amigos y hermanos. Es un gozo para mí traerles la palabra de Dios en esta mañana. Y el pueblo dice: amén. Gloria a Dios. Sueño. Sueño, no quiero que duerma, es el acto de dormir. Pero en sentido figurado es un estado de inercia, de inactividad. Pero también puede expresarse el sueño como un deseo, como un anhelo. El deseo es el movimiento del alma que aspira a la posesión de alguna cosa. Expresar un deseo, acción de desear algo o acción de desear a alguien también. Anhelo es el deseo vehemente. Cuando un sueño se convierte en un deseo, se trazan planes. Y cuando se anhela ese deseo, se convierte en una realidad. Todos tenemos sueños. ¿Quién de ustedes ha tenido un sueño? El sueño de soñar, quiero hacer algo, quiero, por ejemplo, los jóvenes dicen cuando están terminando high school y le preguntan, ¿qué quieres estudiar? Oh, yo quiero ser, ¿verdad? Y dice, y entonces es un sueño que ellos tienen. ¿Está bien? ¿Se escucha sonido? ¿No se escucha sonido? Sí, se escucha sonido. Ok, sí. Permítanme contarles la historia de esta joven. Era una joven que estaba en su último año de secundaria y como todo joven quiere llegar a tener una carrera profesional. Su papá le preguntaba, ¿qué quieres, hija, tú ser? Oh, quiero ser doctora. Y entonces el papá le transmite ese sueño a su papá. Entonces el papá comienza a hacer planes. Sí, cuando mi hija termine el high school, yo la voy a mandar al extranjero porque allá hay mejores universidades que las que hay acá en este país. La joven era bien estudiosa, buenas notas, entonces su papá la miraba como un prospecto para eso. Durante este tiempo de todo el estudio de la secundaria, la joven se había mantenido sin novio. Pero en el último año se le parece un hermoso varón. Ojos verdes, pelo rubio, y comienza a enamorarla. Y la joven termina prendidamente enamorada. Y le pide que sea su novia, e ella inmediatamente le dice que sí. Ella venía de un pueblo, y en el pueblo no había secundaria, entonces ella tenía que viajar a la capital. Por supuesto, los padres no se dan cuenta que la muchacha ya tiene un novio. Termina su high school, los padres vienen y entonces se van a la graduación. Y la joven hasta con excelentes notas y con premios y todo. Pero calladita, ella no decía nada. Se regresa a su pueblo. ¿Y qué piensan ustedes? De repente, en un día, se le aparece el novio. En ese tiempo no había text ni email para que le mandara, mira, espérame que llego allá. Se le aparece de romplón en el pueblo. Y la muchacha se queda asustada, pero al mismo tiempo feliz y contenta de ver a su amado. Y dice, pues tengo que presentárselo a mi papá. Dice, no me queda otra. Se lo presenta a su papá. El papá asustado, pero bien tranquilo, lo deja que entre y todo. Y pasan los días y en eso el papá dice, necesito conversar contigo. Y la muchacha dice, aquí ya viene la cosa buena. Entonces dice, déjeme decirle, en la conversación le dice el papá, déjeme decirle, jovencita, usted tiene que tomar una decisión. O se casa o estudia, pero las dos cosas usted no las puede hacer. Imagínense, el novio ni siquiera le había pedido que si se quería casar con ella. Y la muchacha, sin meditarla, le dice, me caso. Y el papá se queda asustado. Y el día siguiente, la joven, el novio la llega a visitar y le cuenta la situación. Y el varón dijo, me imagino yo que debe haber pensado, se me la llevan y no la vuelvo a ver. Entonces le dice, me caso, nos casamos. Y entonces ellos terminan casándose. Y aquí el sueño de la joven de ser una doctora no se realizó. Y por ende el sueño de su papá también solo se quedó así, como dice, en un estado de inercia, de inactividad.
Hay sueños que no se llegan a realizar. Cuando nosotros leemos la Biblia y vemos la historia del Génesis y qué es lo que sucedió, pareciera también que el sueño de la Trinidad no se realizó porque terminó mal. Pero a través de la Biblia nosotros vamos a estudiar en esta mañana que solamente está detenido porque este sueño de la Trinidad será una realidad. Los hermanos de nuestra iglesia, ya que tenemos muchos años de ser adventistas del séptimo día, saben lo que es la Trinidad, pero quizás el amigo que está entrando por primera vez me diría: oiga, mi hermana, ¿y qué es eso de la Trinidad? Cuando estamos estudiando la Biblia con un instructor, yo recuerdo eso cuando yo estaba, me dijeron: ¿usted quiere estudiar la Biblia? Oh, sí, ¿cómo no? Le dije: claro que sí. Y le presentan este librito y es la fe de Jesús. Y en el libro, la primera hojita vienen 2 preguntas. Y me dijo el instructor: ¿cuántos dioses hay? Eso es fácil, un solo Dios. Y me dice el instructor: busquemos el texto bíblico, me dice, en Efesios 4:6. Yo se lo leo y me dice: ¿y en qué quedó? Pues que hay un solo Dios. Póngala pues ahí. Y la segunda pregunta dice: ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Y yo me quedo así, ¿verdad? Y me dice: ok, busquemos el texto bíblico, 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 3. Y dice: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo estén con todos ustedes. ¿Comprendió? Más específico, busquemos Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y me dice: ahora sí, correcto. Entonces, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Y le digo yo: Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Perfecto. Así que y después vine terminando los estudios y por eso es que estoy ante ustedes en esta mañana. Amén, ¿verdad? Glorificado sea el nombre de Dios. Así que, estimado amigo, si te hiciste la pregunta: ¿y qué es la Trinidad? Tú ya sabes qué es la Trinidad. Quiero decirte que así como ese papá se soñaba que su hija fuera una doctora, la Trinidad también tuvieron un sueño. Entonces tú me dirías: ay, hermana, ¿y cuál es ese sueño? Bueno, déjame decirte, la palabra de Dios también nos habla de ese sueño de la Trinidad. Y si nosotros busquen su Biblia y nos vamos a ir al libro de Génesis. El libro de Génesis, nos vamos a ir al capítulo 1 y yo les voy leyendo, ustedes me siguen con la vista y vamos a ver el versículo 1 y 2. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora nos vamos a ir en el mismo capítulo y vamos a leer los versículos 26 y 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice el 27: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Al comienzo, si ustedes notaron, ¿cuáles son los 2 personajes de la Trinidad que estaban ahí? Dios y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero acá, en el versículo, cuando Dios dijo hagamos, ¿verdad? Pareciera como que hay más de uno, ¿verdad? Entonces, ay, hermana, estaba el Espíritu Santo y estaba Dios. Déjenme decirles, estaba la Trinidad. Estaba Jesús también ahí. Porque San Juan dice que por Él fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Porque sin Él, nada de lo que ha sido creado fuera hecho. También dice que en el verbo era el principio. En el principio estaba el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Gloria a Dios. Entonces, para mí, yo digo que estaba la Trinidad, ¿verdad? Estaban ahí. Ahora, cuando nosotros leemos ahora Génesis capítulo 2 y nos vamos a los versículos 8 al 9, Génesis 2, 8 al 9.
Continúa esta historia. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora vamos a leer el versículo 15 y 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahí el sueño de la Trinidad está realizado. ¿Sí o no, hermanos? Amén. Maravilloso. Fueron un tiempo, dice la profeta de Dios, en Patriarcas y Profetas lo describe de una forma linda. Dios bajaba a cada día, cada sábado, porque sabemos, ¿verdad?, que también el sábado fue instituido. Y dice que los ángeles se deleitaban, la pareja dice que se extasiaba, le dijeron que la labrara, que lo cuidara, los animales, él trabajaba. Pero mientras estaba sucediendo eso, los ángeles y el mismo Dios le advirtieron de un ser que estaba en esa tierra. Y le explican que había un ser en el cielo que fue creado también, un ser bello, pero que como tenía libre albedrío, de una manera extraña le comenzó un mal sentimiento, que comenzó a sentir envidia y celos por Jesús. Y que se hizo todo lo que había al alcance de la mano para que él se retractara, y en nuestro caso entonces tuvo que ser desterrado de los atrios celestiales y fue arrojado aquí a esta tierra. Y le dijeron: tengan cuidado con él. Estaba la santa pareja y de repente la dama Eva dice que se fue fuera de su esposo. Y entonces dice, comenzó a caminar y llegó, ¿a dónde estaban los dos árboles? En medio. Y entonces que llegó y se fue acercando poco a poco al árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual le habían dicho: de él no comerás. Pero el enemigo, Satanás, estaba ahí y la estaba observando, vio que cómo miraba el fruto. Y entonces aquí, cuando la vio, entra la primera mentira en la tierra. En el cielo entró mentira, pero ahora viene la primera mentira y le dice en Génesis capítulo 3 versículo 1: con que Dios os ha dicho: no comáis de todo el árbol del huerto. El enemigo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy. Cuando la palabra de Dios dice: resistí al diablo y él huirá de ti. Cuando a nosotros se nos hacen preguntas y eso, nosotros tenemos que orar mucho para poder distinguir si esto viene del mal. Y dice, y lo que mejor que se podría hacer es retirarse. Pero Eva, en vez de retirarse, lo que hizo fue contestarle y le dice: no, Dios no ha dicho eso. Lo que él ha dicho, que de todo árbol podemos comer menos de este, porque dice que el día que comieran, pues moriremos. Y le dice: no, le dice, mas Dios sabe que no moriréis. Al contrario, le dice, estoy parafraseando, al contrario, le dice, él sabe bien que cuando vosotros comiereis seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó con Eva? La cautivó, como cautivó Satanás a la tercera parte de los ángeles del cielo que se trajo también, los engañó. Lo mismo la profeta de Dios dice que Eva fue engañada. Y comió y vio que no murió. ¡Wow! Esto está bueno, dice Eva. Entonces se va donde el esposo, y entonces le dice: mira, y el esposo se dice: ¿qué has hecho? Y él dijo: va a morir, va a morir. Y le dio tanto temor y tanto temor. Y entonces él quiso correr la misma suerte que Eva. Aquí dice la profeta de Dios: Eva fue engañada, Adán no. Él prefirió escuchar la voz de su esposa. Me recuerda eso cuando Abraham escuchó la voz de su esposa. Le fue bien fácil al oído: mira, te voy a dar a la dama, que no sé qué. Y cuando ya se fue a quejar de Dios, ¿Dios qué le dijo? Escucha la voz de tu mujer, ¿verdad? Porque primero la escuchó
le fue bien, pero cuando ya le fue mal, ya no la quería, pero Dios lo mandó de regreso. Con eso le quería decir Dios, en vez de venirme a consultar a mí primero, para lo primero que te digo, ahora escucha la voz de tu mujer. Y entonces ahí sucede que entonces corre la misma suerte, llega Dios y le dice, Adán, ¿dónde estás? Y entonces le dice, me escondí porque estábamos desnudos. ¿Y quién te dijo que estabais desnudo? ¿Habéis comido del árbol que dije que no mandar? Y entonces dice, la mujer que me diste. Y le dice a la mujer, ¿qué has hecho? La culebra me engañó. Y entonces ahí vemos que nosotros siempre buscamos cómo echarle la responsabilidad de nuestros actos equivocados a otras personas. Y esto desde ahí comienza nuestro mal. Desafortunadamente ellos no pueden estar ahí. Entonces dice Dios, ¿verdad? Como ya se había hecho el plan de la redención desde antes de la fundación de este mundo, es por eso que Satanás comenzó a sentir celos y envidia de Jesús, porque en esa reunión del plan de salvación y de la creación de la tierra, él no fue invitado. ¿Y por qué piensan ustedes que no fue invitado? Porque Dios es omnisapiente, él sabía lo que ya iba a pasar con Uzbek. Entonces por esa razón él no fue invitado. Esa parte él no la entendía, pero el omnisapiente, el que todo lo sabe, ¿verdad? Hicieron la provisión antes de que sucedieran las cosas. Ahora, ellos fueron expulsados, ¿para qué? Para que no llegaran ¿a dónde? Al árbol de la vida. Y entonces fueran pecadores eternamente. Por amor fueron desplazados. A nuestra vista pareciera que el sueño de la Trinidad se truncó, así como el sueño de la joven que quería ser una doctora. Pero déjame decirte, esto no va a ser así, porque la provisión que se hizo, ¿cuál fue? Jesús. La provisión fue que Jesús iba a venir a esta tierra, se iba a encarnar en la humanidad, iba a morir para pagar el pecado de Adán y de Eva y de toda su generación hasta que Cristo viniera. Iba a resucitar de entre los muertos, iba a ascender al cielo para estar como sumo sacerdote, para interceder al Padre por todos nosotros, y actualmente este es su trabajo. Nosotros conocemos a nuestro Dios como nuestro abogado. Él está abogando por nosotros. Pero mientras estuvo en esta tierra, él tenía un anhelo. Y es el anhelo que hay un personaje aquí en este mundo lo tiene también, pero de una manera diferente. Déjame decirte, Jesús oró por nuestra unidad. En Juan 17:11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. La Trinidad son tres. Y me recuerdo que ahorita me estoy recordando que me decía el instructor, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Así me hacía, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Es por eso que yo lo repito, sí. Él quería que yo viera 3, pero después quería que viera 1. 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Entonces Jesús también será su deseo en esta tierra. Y también dice en Juan 17:21, para que todos sean uno. 7 para que todos sean uno. Y como leímos en esta mañana la lectura bíblica, Juan 17:23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Como dice, yo, Jesús, en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Ahora, ¿cuál es la base para lograr esta perfección? Déjame decirte, hay 2 cosas. La primera lo encontramos en Efesios y en Gálatas, y la segunda se encuentra en Juan 17. Efesios 4:3-12 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu. San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Y cómo dice el pueblo? Amén, gloria a Dios, hermano. Aquí muchos hablan de la unidad, pero dice la palabra de Dios, lo que me conviene y lo que no me conviene. Pero nuestro Dios dice que es la única manera para mantener la perfecta unidad. ¿Y qué es lo que impide que eso sea una realidad? Déjame decirte, hay una parte bien triste, pero es la palabra de Dios. Según el libro de Corintios, Proverbios, Santiago y Romanos, dice que lo que impide esa perfecta unidad es contienda, disensiones, la soberbia, el altivo de ánimo, pleitos,
el odio, rencilla, el chismoso, la envidia, los celos, la ira, la vanagloria, la malicia y aborreciéndonos unos a otros. Dice el Espíritu de Dios que todo eso impide el anhelo y el deseo de Jesús, que haya esa unidad, que ellos sean, como dice Juan, dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Hay un personaje en este mundo que quiere la unidad. ¿Quién es? El Papa Francisco, ¿verdad que él quiere la unidad? Pero ¿a qué unidad quiere él? Él quiere la unidad profética, ¿sí o no? La que nosotros conocemos, la de la unión de todas las hijas, dice. Nosotros la conocemos, no voy a decir el nombre, pero él quiere esa unidad. Y déjenme decirle, yo veo a ese hombre sincero, lo veo sincero en eso, pero nosotros sabemos que esa es una profecía que se tiene que cumplir. Yo a veces he escuchado a los hermanos que les da miedo esa unidad. Hermano, la palabra de Dios dice, cuando oigáis estas cosas, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y el pueblo de Dios dice, amén. No debemos de tener miedo a esa unidad, al contrario, decir, Señor, ayúdame a estar preparado en la unidad perfecta en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Bajo qué? Bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Y el pueblo de Dios dice, amén. No debemos de temer. Al contrario, dice el Señor, levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. ¿Estaremos seguir en esta tierra? No, pero quizás tus hijos todavía no han entrado a los caminos del Señor. No te preocupes, el Señor va a orar. Simplemente mantenerte en la unidad de Cristo a través de su Santo Espíritu. Antes de ascender al cielo, los discípulos estaban tristes porque les dijo, pero él les dijo, es necesario que me vaya para que venga el otro Consolador, el Paracleto, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de este mundo. El sueño de la joven no se realizó, pero el de la Trinidad, el que está paralizado, el que se truncó por la desobediencia de nuestros primeros padres, volverá a ser una realidad como al principio. Dice Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes y todo os le verá. Sigue diciendo Apocalipsis, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado vivos nos juntaremos y los recibiremos en las nubes y ascenderemos al cielo. Esa es la promesa. Jesús va a venir otra vez y Él nos va a llevar. Ahora, quiero enseñarte algo. Mira, cuando vamos al cielo, porque yo quiero estar ahí, yo quiero que tú estés ahí, estimado hermano, estimado amigo, vamos a ir al cielo y mira, ¿qué es lo que va a suceder en el cielo? En ese momento, cuando ya estemos allá. Dice que el Salvador se regocija, dice, al ver el reino de gloria, las almas que fueron salvadas por su agonía y humillación. Y los redimidos participarán de este gozo al contemplar entre los bienvenidos aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones, sus trabajos y sacrificios de amor. La semana pasada nos dijeron que algo se escribía en un libro. ¿En qué libro era? Los que vinieron la semana pasada. Habían 3 libros. Y en un libro especial, que por eso es que íbamos a ser juzgados, ¿en qué libro era que se escribía? Todas nuestras oraciones, nuestro trabajo y nuestro sacrificio de amor. ¿En qué libro? En el libro de memorias. ¿Se acuerdan que el predicador dijo que había 3 libros? Entonces, en el libro de memoria van a estar registradas todas las obras que nosotros hemos hecho en esta tierra. Y te lo voy a leer aquí rapidito. Delante de Dios está escrito un libro de memoria en el cual quedan consignadas las buenas obras de los que temen a Jehová. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Sus palabras de fe, su acto de amor están registrados en el cielo. Y a esto se refiere Nehemías cuando dice, acuérdate de mí, oh Dios mío. En el libro de memoria de Dios, todo acto de justicia está inmortalizado. Toda tentación resistida, todo pecado vencido, toda palabra de tierna compasión están fielmente consignados y apuntados también. Y apuntados también todo acto de sacrificio, todo padecimiento y todo pesar sufrido por la causa de Cristo. Pueblo de Dios dice, amén. Todo va a quedar escrito. Mira, hermano, hasta la sonrisa, me encantó cuando la hermana el canto de la sonrisa, hasta esa sonrisa que tú le das al amigo visitante, eso va a estar registrado.
El que tú, por ejemplo, mi mamá y yo trabajamos, y Rosa trabajó en esta dirección. Mamá tiene la habilidad de dar estudio, nosotros tenemos la habilidad de manejar. Entonces nosotros ponemos nuestro vehículo, ¿verdad, hermana? ¿Usted cree que eso no va a estar registrado? Gasto mi gasolina y yo pongo mi tiempo, ¿sí o no, hermano? ¿Amén, hermano? ¿Sí o no? Hermano, claro que sí, hermano. Usted que le ayuda al amigo para que vea la Biblia, usted que ora, ¿qué dice acá? Dice, bienvenido a aquellos a quienes ganaron para Cristo por sus oraciones. Yo he venido pidiendo oración por un joven. Yo creo que ustedes conocen la historia. Henry era un joven adventista de nacimiento. Su padre, una familia perfecta, anciano de iglesia, la mamá directora de escuela sabática, y ellos eran misioneros. Salía la familia junta, ganaban almas para allá. El enemigo no estaba contento y agarró a un miembro de la familia. ¿A quién cree que agarró? Al papá, al sacerdote del lugar. El papá le abrió una de las columnas de la ley de Dios, y entonces hizo el pecado de adulterio. El muchacho jovencito no entiende, no puede, no sabe, y se da a cosas tristes. El muchacho comenzó a tomar licor. El muchacho entró en la fornicación y en el adulterio, porque hasta andaba con una mujer casada. Y finalmente el muchacho termina violando el santo sábado y termina trabajando. En eso se encuentra con un hombre que le dice: si tú me sigues así, yo te voy a matar. La mamá asustada: tienes que huir. El muchacho sale huyendo y se va para Costa Rica. En eso la tía amorosa, cariñosa, que está ahí, y lo llama, y entonces le dice la tía: pero mira que ve a la iglesia, que mira, muchacho. En eso la tía dice que se va a un congreso de damas, y en eso vino unas matutinas, $1 en el congreso de damas. Hermana, cuando usted vea matutinas de $1, cómprela. Usted no sabe la bendición. Pero la tía había llorado: y Señor, no es posible el hogar de mi hermana, ¿cómo está? Eso es una barbaridad, este muchacho. Y la hermana, y la pobre tía comienza a orar. Cuando ve la matutina, la agarra y le dice: Señor, esta le puede ayudar a mi sobrino. Yo te ruego, Padre, que cuando le llegue a las manos, este muchacho pueda levantar sus ojos y pueda volver a tu camino. Hermanos, para la honra y la gloria de Dios, el muchacho le llega a la matutina, y el muchacho hace un cambio bárbaro. Y estando en Costa Rica, dice, la llama la tía: dice, me voy a inscribir, dice, a la Universidad de Costa Rica porque quiero ser pastor. ¡Wow! Dice la tía: gloria a Dios. Pero ustedes no saben la historia. Entonces la tía lo deja, el Espíritu de Dios le cae a la boca y el muchacho va. Y después, a los 3 días, me dice: tía, aunque usted no sabe qué pasó. ¿Y qué es lo que pasó, muchacho? Le dice la tía: no, mire que me preguntan que si tengo el high school. Sí, yo no tengo, no lo he terminado. Y la tía riéndose: ¿y qué le dijiste tú? Entonces le dice, entonces le dijeron ahí: pues regrésate a tu país y termina de estudiar el bachillerato, y después regresa para que estudie para pastor. Y le dice la tía: ¿qué piensas hacer? Me voy a regresar. La tía le dice: sí, vete pues, y terminas el bachillerato. La mamá asustada: esto es locura, ¿qué les pasa? Está loca mi hermana, mi muchacho me lo van a matar, él está mejor, está en la iglesia, que no sé. Y le dice la tía: regresa. Para la honra y gloria de Dios, el muchacho se regresó, se bachilleró, y ahora le dice: ¿y ahora qué vas a hacer? Le dice la tía: es que en Costa Rica es muy caro. Bueno, entonces ponme oración, vamos a orar. Gracias a Dios le abrió la puerta y él se fue a estudiar a Costa Rica. Él es Henry, yo he pedido oración. Y hoy está en el 3er año para ser un pastor. Por sus trabajos y sacrificios de amor. Pero mira lo que pasa. Sobre la cabeza de los vencedores Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Tenemos esperanza de aprender a tocar. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre las puertas de perla. Sueña, anhela, desea estar ahí. Amén, gloria a Dios. Y ahí, ¿con quién vamos? Vamos. Ahí van. Y ahí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Yo en una ocasión le pregunté al Señor: oye, Padre, ¿y qué pasó con el Edén? En mi inocencia, yo de no ser estudiosa, escudriñadora de la palabra de Dios, ni lo expreso. ¿Y qué se hizo en Edén, Padre? Escudriñando me di cuenta que antes del diluvio el huerto fue levantado en el cielo. Y ahí, cuando nosotros lleguemos, todos ustedes conmigo y Adán, vamos a ver, mira,
Cuando abre las puertas, Dios, cuando abre las puertas Jesús, y ahí contemplan el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Esta parte, mira, yo prefiero que la lea, porque yo cada vez que la leo, mi espíritu se compunge con esa imagen. Yo quise buscar una imagen, yo digo, para que no llorar y ver la imagen. No hay, no existe. Esa imagen, si tú la puedes leer, está reservada para los redimidos. Para nosotros, hermanos, está reservada eso. Dice, el Hijo de Dios está en pie, con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza. Al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, no se echa en los brazos de su Señor, sino que se prosterna humildemente a sus pies, exclamando, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. El Salvador lo levanta con ternura y le invita a contemplar nuevamente la morada edénica, de la cual ha estado desterrado por tanto tiempo. ¿Qué es prosterna? Dice que le hace así. Esa es la parte prosternar. Él, eso es lo que hizo. En vez de abrazarlo, más bien lo hace en adoración. Y mira esta parte. El Salvador le lleva al árbol de la vida, toma su fruto glorioso y se lo ofrece para comer. Adán mira en torno suyo y nota una multitud de los reunidos de su familia. Entonces arroja su brillante corona a los pies de Jesús y cayendo sobre su pecho, se abraza al Redentor. Toca luego el arpa de oro y por las bóvedas del cielo repercute el canto triunfal. Digno, digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. ¿Qué dice el pueblo? Digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. El Salvador, la familia de Adán repite los acordes y arroja sus coronas a los pies del Salvador, inclinándose ante él en adoración. Presencian esta reunión los ángeles que lloraron por la caída de Adán y se regocijaron cuando Jesús ascendió al cielo. Ahora contemplan el cumplimiento de la obra de redención y sus voces se unen al cántico de alabanza. ¿No es una imagen maravillosa? ¿Deseas estar ahí? ¿Anhelas estar ahí? Deséalo, anhélalo, hermano. Ese va a ser un momento que ojalá nunca a una vez, dice la palabra de Dios, que cosas que no ha llegado a pensamiento, ni ojos ha visto, son las cosas que Dios tiene preparado a su pueblo. Yo cada vez que lo miro, lo leo y wow, yo me extasío. ¿Cómo será? ¿Cómo va a ser ese día? Eso va a ser maravilloso, verdaderamente. ¿Dónde encuentras eso? Yo solo fragmento, pero si tú lees El conflicto de los siglos, de las páginas 704 al 706, yo estoy segura que tú vas a terminar llorando. Estoy completamente segura. Porque digno, digno es el Cordero que fue inmolado y volvió a vivir. Y aquí se cumple, mira hermano, el sueño de la Trinidad. Porque Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. ¿Quieres estar ahí? ¿Te gustaría estar ahí? Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Déjame decirte, hay un canto muy lindo. Gloria a Dios. Hay un canto muy lindo. Si tú quieres decirle desde ya, no estamos esperando. Digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Yo te invito, estimado amigo, yo te invito, estimado hermano, que te pongas de pie. Que te pongas de pie y cantemos juntos. Digno es el Cordero. Verdaderamente Él es digno de alabanza y adoración. Antes de que nosotros estemos allá en el cielo. Anthony, ayúdame. Gracias. Digno es el Cordero. Cántalo, hermano, cántalo. Digno es, alabemos hoy su majestad. Él vendrá por sus hijos, Él vendrá. Digno es el Cordero, digno
Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es. Alabemos hoy su majestad, Él vendrá por sus hijos, Él vendrá. Digno es el Cordero, digno es. Digno es Jesús, digno es Jesús. Dale hoy a Cristo tu corazón. Él vendrá por mí, Él vendrá por ti. Hoy yo quiero estar con Él allí. Amigo, ven, Él murió por ti. En el cielo sí, te quiero ver. Te veré a ti, me verás a mí. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es. Alabemos hoy su majestad, Él vendrá por sus hijos, Él vendrá. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es. Alabemos hoy su majestad. Él vendrá por sus hijos, Él vendrá. Digno es el Cordero, digno es. Digno es el Cordero, digno es. Alabemos hoy su majestad, Él vendrá por sus hijos, Él vendrá. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno es. Alabemos hoy su majestad, Él vendrá por sus hijos, Él vendrá. Digno es el Cordero, digno es el Cordero, digno Padre nuestro que estás en los cielos, digno, alabado y glorificado sea tu nombre en esta mañana. Señor, te agradecemos, Señor, porque tú no nos has dejado a oscuras, nos has dejado qué es lo que va a pasar en el cielo cuando lleguemos allá. Amén. Señor, te ruego por cada amigo visitante que se encuentre en esta mañana. Señor, que eso que no se ve como una imagen, pero que hay una lectura. Señor, que lo puedan sentir, que lo puedan desear, mis hermanos también, que en aquel gran día, Señor, nosotros podamos ver el encuentro de los dos Adanes. Gracias por tu cariño, gracias por tu amor. Bendice a esta congregación porque te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.